enfermedades que se pueden producir. A través de la sangre se distribuyen estos glóbulos blancos para ir, no sé si usted tiene una herida con una infección, bueno, la sangre lleva glóbulos blancos para allá. Si tiene, por ejemplo, no sé si está enfermo por un virus, ya que está tan de moda, y ese virus está en sus pulmones, bueno, la sangre se encarga de llevar células blancas hacia sus pulmones, etcétera, etcétera. ¿Viste? Y tiene muchas más funciones. Dígame, Tengo dos dudas. veamos. Em, la primera es que, ay, perdón, ahí sí. ¿Cómo ocurre como el cáncer a la sangre se llama como Leucemia. leucemia? Sí, es un ¿Cómo tipo de ocurre eso? sangre. Te lo explico acá, con esta imagen. Mira, deja salir de acá. Acá. Mira, la sangre o las células sanguíneas se producen acá, en esta zona. Esta zona que se está proyectando acá es el interior de un hueso. Se llama médula ósea. Nos está explicando esta imagen cómo se da origen a las células sanguíneas, ¿vale? Aquí nosotros tenemos unas células que son precursoras. Esas células de a poco se van diferenciando, se van especializando y van dando origen a distintos tipos celulares. Por ejemplo, dan origen a los glóbulos rojos, dan origen a los glóbulos blancos, perdón, a las plaquetas y dan origen a los glóbulos blancos. Hay muchos tipos de glóbulos blancos, por si acaso. De hecho, hay más que 6. Aquí aparecen solo 6. Son muchos más. Bueno, el cáncer es una alteración en la reproducción de las células. El cáncer es una alteración en la forma de cómo nacen las células. Si se produce una alteración acá, en alguna de estas células, pensemos que esta no se reproduce bien. Pensemos que esta célula no se reproduce bien. Bueno, si esa célula no se reproduce bien, no va a dar origen a las células que de ahí se derivan. Ya, a eso nosotros le llamamos leucemia, cuando una de estas células precursoras no funciona bien. Si es que no funciona bien, bueno, tiene pocos glóbulos rojos, tiene pocas células blancas, por lo tanto no se puede defender bien de las enfermedades, va a tener problemas para la coagulación de la sangre porque no tendría plaquetas, etcétera, ¿ya? A eso Mister, nosotros le llamamos leucemia. Dígame. ¿leucemia no es cáncer? Sí, Por eso. eso. Por eso. Es un tipo de Ah, cáncer, porque el cáncer es una mala reproducción de las células. Eso es el cáncer. Cuando las células se reproducen mal, bueno, hay varias formas, qué sé yo, pero el cáncer es una de las formas más características de una mala reproducción de las células. Y ahí, Mariana, tienes también por qué razón, cuando una persona tiene leucemia, se le hace un trasplante de médula. No sé si lo había escuchado, pero como un Ujú. tratamiento frente a la leucemia, se hace trasplante. Entonces, ¿qué se hace? Se le saca la médula del hueso, ¿ya? Y se le pone médula de una persona sana. Si la médula que está dentro del hueso es de una persona sana, eso quiere decir que estas células van a estar sanas, por lo tanto, esta estaría sana, y todas para abajo estarían sanas. Y se atacaría de este modo la causa. ¿Ya? Es una de las formas de tratar en este caso el cáncer de la sangre, conocido como leucemia. ¿Ya? Ahora, me decía que tenía dos preguntas, creo, Mariana. Y otra duda que no tiene tanto que ver, pero igual Ujú. había dicho como que si uno toma mucha agua, Sí, el, el riñón. el riñón, iba a decir el Sí, hígado, el riñón, sí, sí, el se riñón. encargaba de como sacar el agua, pero ¿qué Sí, pasa si uno toma demasiada agua? te Así puedes a nivel morir. extremo. Te puedes morir. De hecho, ojo, que es mortal. ¿Ya? ¿Y eso por qué pasa? No es que pueda ¿en morirse. serio? Lo que pasa es súper simple. Mira, lo explicamos con esto. Acá está una persona y el 8% corresponde a sangre. Pero de la sangre, más de la mitad corresponde a plasma. Y del plasma, casi la gran mayoría, el 91%, corresponde a agua. Si de pronto tú le agregas mucha, mucha agua a la sangre, lo que va a pasar es que este contenido de agua se va a dirigir al plasma, va a aumentar mucho el volumen de la sangre y es el equivalente a que llenes mucho de agua una bomba de agua, uno de estos globitos. ¿Qué le pasa a una bomba de agua, una bombita de agua? Cuando le echas mucha agua, se revienta, ¿cierto?
Sí. Aquí ocurre lo mismo. La diferencia está en que lo que se podría reventar acá es una arteria, ¿ya? Si es que hay un déficit. Ojo, no es que si una persona se toma 4 vasos de agua se va a morir, ¿ya? No. O si se tomó 1,5 litros de agua se va a morir. No. Estamos hablando de cantidades ingentes de agua, ¿ya? O sea, una persona que se toma 5 litros de agua en una hora, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿por qué alguien haría eso? Es una buena pregunta. Tal vez habría que partir por ahí, ¿ya? Pero no es una buena idea exagerar en el consumo de agua en el tiempo. Ahora, si te tomas 5 litros de agua en un día entero, no pasa nada. Sobre todo si estás haciendo deporte, ¿ya? Sí, sí, Pero si sí. te tomas 5 litros de agua en media hora, sí, es súper peligroso. ¿Ya? Ojo con eso. Por mucho que sea agua, puede ser muy peligroso porque aumenta demasiado el volumen de Pero, sangre, mister, ¿sí? entonces, ¿en un corto tiempo o en En total? un Porque corto como tiempo. No, en dice... un corto Ah, tiempo. ya, ya. Por Ah, eso, Amelia, ok. si te tomas 4 litros de agua en un día y estás haciendo deporte, hace mucho calor, ya no va a pasar nada. Aparte que en general, si te tomas mucha agua en un momento, quien se encarga de regular rápidamente esto es el riñón. ¿Ya? Si tomas mucha agua, va a hacer más pipí en un intervalo de tiempo menor a 2 horas. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, si tomas mucha agua en menos de ese tiempo, el riñón no alcanza a funcionar, se genera este aumento de presión y se podría generar un daño. Pero no es que toda la gente que se tome 5 litros de agua en una hora se muera, tampoco es eso. Puede pasar que haya personas que tengan sus arterias con alguna dificultad, que sus arterias no estén del todo bien, ya que sean un poco débiles. Pero en lo cotidiano andan bien, ¿ya? Porque para tener 5 litros de sangre, digamos, dentro de la arteria funciona bien, no hay tanta presión. Pero si de pronto, producto de que tomó mucha agua, ya no hay 5 litros de sangre, sino que hay 7 litros de sangre diluida, muy aguada, es verdad, pero 7 litros al fin, puede que ese vaso no resista y se reviente, ¿ya? Entonces, puede ser peligroso. No es recomendable tomar una gran cantidad de agua en un corto intervalo de tiempo. Ojo con eso. Ahora, en la sangre se reconocen dos fases, dos zonas, o sea, dos componentes. Hay una parte líquida que se llama plasma y hay una parte sólida que se llaman elementos figurados. De hecho, usted puede hacer una prueba súper sencilla y es que se saque una gotita de sangre y que la tire en un vidrio. Cuando usted tira la sangre en un vidrio, va a tener un volumen determinado, pero después el agua de esa sangre se va a ir evaporando. Y al final, en el vidrio, solamente va a quedar una especie de costrita, una especie de caspa, algo duro como una pintura, que corresponde a los elementos figurados, corresponde a las células sanguíneas, ¿ya? El plasma es la parte líquida y los elementos figurados corresponden a la parte sólida. Se distribuyen de la siguiente manera. Bueno, acá tenemos un individuo total, voy a poner la otra, son básicamente la misma imagen por si acaso. Tengo un individuo, ya, de este individuo un 8% corresponde a sangre, un 8% de su peso. De esa sangre hay un porcentaje que es plasma, la parte líquida, y un porcentaje que corresponde a los elementos figurados o la parte sólida. Del plasma, la mayor parte es agua, y además de agua hay proteínas, que tienen funciones súper interesantes. Ojo, sobre todo con esta, que vamos a conversar de ella después, del fibrinógeno. Vamos a hablar de ella enseguida. Y hay globulinas y albuminas que en el fondo son proteínas que se encargan de transportar cosas. Y además vamos a encontrar otras sustancias, por ejemplo, los nutrientes que se absorbieron, los nutrientes acá, que se absorbieron en el tracto digestivo. Vamos a encontrar hormonas, vamos a encontrar algunos desechos nitrogenados, vamos a encontrar los gases respiratorios, oxígeno, CO2, vamos a encontrar algunas sales minerales, electrolitos, eso vamos a encontrar disueltos en la sangre. Ahora, por el otro lado, dentro de los componentes sólidos de la sangre vamos a encontrar las células sanguíneas, que se dividen en tres tipos. Los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos,
en una cantidad de entre 4 y 6 millones por mililitro, trombocitos, que son las plaquetas, en una cantidad de 150.000 a 300.000 por ml, y los leucocitos, que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hay de varios tipos, ¿ya? Aquí aparecen varios tipos: basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, neutrófilos, pero no se preocupen porque nosotros no nos vamos a preocupar de esto por ahora. Ya va a ser un tema en tercero y cuarto medio. Por ahora no nos vamos a detener en eso, pero básicamente se encargan de la defensa frente a enfermedades. Eso es lo que hacen los glóbulos blancos. ¿Ya? Oh, perdón. Estábamos acá. ¿Ya? Entonces, esos son los componentes de la sangre. Dentro de estos, los más importantes, diríamos que son los glóbulos rojos. De hecho, son un 99% del total de las células sanguíneas. Aquí hay una imagen de eso. Estos son los glóbulos rojos. Esas vendrían a ser los leucocitos, glóbulos blancos. Y esos pedacitos son las plaquetas, también llamados trombocitos. ¿Ya? Ahora, ¿de qué se encarga cada uno de ellos? Bueno, los glóbulos rojos se encargan del transporte de oxígeno. Esa es su función principal. Ayudan también en el transporte de dióxido de carbono, de CO2. Pero la función principal es transportar oxígeno. ¿Ya? Los glóbulos blancos se encargan de la inmunidad, es decir, de la defensa frente a enfermedades. ¿Ya? A eso le llamamos nosotros inmunidad. Lo voy a escribir acá. De eso se encargan los glóbulos blancos, de la defensa frente a enfermedades. Por ejemplo, ahora que estamos en un tiempo de pandemia, ya nosotros tratamos de fortalecer nuestro sistema inmune, de mejorar la función de nuestros glóbulos blancos. Y las plaquetas, ¿Viste? sí, dígame. Que una pregunta que siempre cuando como que no sé, uno está como, no sé, uno vive en el campo Ajá. o no sé, se pasa con los animales y cosas así, y dicen como tenemos las defensas altas. Sí. ¿Por qué pasa eso? O sea, cuál es la relación entre como estar más como con los animales y cosas así como, o sea, no necesariamente con los animales, pero sino que cosas como, no sé, Sí, más le exteriores, entiendo. no sé si se entiende. Sí, lo entiendo, Amelia. Mira, lo que pasa es que nuestro sistema inmune es capaz de aprender de la experiencia. Esa es la ventaja. Por lo tanto, si tú estás en un ambiente donde estás expuesto frente a muchos agentes patógenos, el sistema inmune es capaz de aprender la mejor respuesta frente a esos agentes patógenos. Por eso es que estar en un ambiente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien simple. Los niños, cuando van a jardines infantiles, desde muy pequeñitos, cuando ya son más grandes se enferman menos. La razón es que ya se han enfrentado a una gran cantidad de agentes patógenos, que se llaman así las cosas que nos enferman, en su infancia. ¿Ya? Como ya se enfrentaron a muchos de ellos, su sistema inmune ya aprendió cómo defenderse. Entonces, cuando ya son más grandes, si es que viene un agente patógeno de esos, su sistema inmune ya sabe cómo defenderse, se potencia. El sistema inmune de los niños es muchísimo mejor que el sistema inmune de los adultos. Es extremadamente mejor que el de los adultos. Por eso es que, por ejemplo, ahora ustedes ven que en esta enfermedad, en esta pandemia, a los niños prácticamente no les afecta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su Mueren más sistema los inmune es niños. mucho mejor. Exactamente. En cambio, las personas mayores tienen muy baja resistencia. Y eso se debe a que los niños tienen un órgano que se llama timo, que en los adultos se atrofia. ¿Ya? En los adultos pierde su funcionalidad, pero en los niños es súper activo. Entonces los niños pueden defenderse con muchas mayores armas contra las enfermedades. Los adultos no. ¿Ya? Eso tú lo ves así. Y de hecho la exposición, lo que tú me mencionabas, Amelia, el hecho de exponerte a estar con animales, a estar en un ambiente donde hay mucha más exposición frente a agentes patógenos, es un factor protector. La gente se enferma menos cuando se ha expuesto más. En cambio, si tú, por ejemplo, tienes un niño que no va al jardín, que no juega con otros, que no sale a la plaza, etc., ese niño cuando entra al colegio se va a enfermar de todo.
se va a agarrar cualquier bicho y cualquier bicho lo va a enfermar porque su sistema inmune no ha aprendido cómo defenderse. ¿Eh? Esa es como la idea. Aunque, insisto, es bastante más complejo y se ve en tercer y cuarto medio, pero básicamente la idea es... Mister, Dígame. ¿y qué pasa si en una situación así, qué pasaría si una mamá como cuida mucho a un hijo ¿Sí? y lo aleja de todas las bacterias? Es malo, ¿cierto? Es malo. O sea, es bueno en el corto plazo, ¿ya? Porque claro, ese niño mientras es chiquito no se enferma, pero va a estar mucho más expuesto cuando sea un adulto. ¿Ya? Porque cuando sea un adulto, o cuando sea un niño más grande inclusive simplemente, cualquier bacteria podría generar una enfermedad. Incluso bacterias que al común de la gente no le generarían nada, no le producirían nada. A ese niño sí podría generarle una enfermedad. Y de Eso no es hecho, como cuando dicen así como aléjate de como mucho calor, porque después cuando te expones al frío te puedes resfriar muy rápido, ¿no? sí, y eso es otro tipo de desconocimiento además, porque en realidad el calor y el frío no enferman. La temperatura no enferma. O ¿Ya? sea, la baja temperatura te baja las defensas. No, Algo así. tampoco es El correcto. cambio de Eso también temperatura. es mentira. También es mentira, es curioso, también es mentira. Ahora, lo que te enferma son los agentes patógenos. Lo que te enferma realmente es un virus, es una bacteria, es un protozoario. Eso es lo que te enferma. Lo que sí pasa es que, claro, si ustedes están en un ambiente caliente y salen a un ambiente frío, van a sentir una mayor irritación nasal, les van a empezar a salir mocos, agua, pero eso es una respuesta más de una reacción frente a un cambio ambiental que frente a un agente patógeno. Ahora, para aclarar este punto, uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué la gente se enferma más en invierno? Si el profe está diciendo que en realidad da lo mismo que haga frío que haga calor. Eso era algo del virus, no Claro, de las personas, ¿no? claro, no, tiene que ver con las personas. En invierno nosotros tendemos a estar mucho más encerrados, tendemos a ventilar menos nuestras casas. Por ejemplo, si estamos en el colegio y hace mucho frío, tal vez no van a querer salir al recreo, se van a quedar en la sala. Y eso permite la recirculación de ciertos virus que podrían estar enfermándolos. Y lo otro que pasa es que el sol, por sí solo, el sol tiene la capacidad de matar a muchos virus. Por lo tanto, en verano hay menos virus que andan circulando. Y el virus que produce el resfrío, que no es uno, sino que son más de 70 virus que generan resfríos, andan menos en verano porque simplemente el sol los mata. En ¿Viste? invierno, ¿Es, ¿sí? es el sol en sí o el calor? No, el sol, los rayos del sol, los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta los matan. ¿Ya? De hecho, se pensaba, y todavía no se sabe, pero se pensaba que a este nuevo virus, a este coronavirus, también el sol podría afectarlo. Y por lo tanto, los países que están entrando al verano deberían ver, por el solo hecho de que hay más sol, una disminución en los casos. Pero no se ha comprobado, porque se sabe poco. Nosotros, en cambio, que estamos entrando al invierno, cada vez menos sol, debiésemos ver un aumento de casos. Pero tampoco se ha comprobado. Todavía falta mucho por conocer respecto a este virus. Pero sí sabemos que funcionan así otros virus del resfrío. Entonces, ahí sí se suman las dos cosas, Mariana, que, claro, la gente se enferma más en invierno porque hay más virus circulando y hay más gente compartiendo. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero no te enfermas por salir desabrigado, no te enfermas por no usar guantes, no te enfermas por no usar bufanda, te enfermas porque hay una mayor exposición viral. ¿Ya? Bien, siguiendo. Las plaquetas no son células verdaderas, sino que se encargan de la detención de hemorragias. O, como nosotros le llamamos, las plaquetas se encargan de la coagulación. ¿Ya? Eso es lo que hacen las plaquetas. Se encargan de producir la coagulación sanguínea y vamos a ver cómo se logra. ¿Ya? Ahora bien, vamos a seguir. Vamos a borrar las escrituras. Aquí es donde se forman las células sanguíneas, eso se llama hematopoiesis. La hematopoiesis es el nacimiento de las células sanguíneas. Como comentábamos hace un rato, las células sanguíneas se forman en el interior de los huesos, ¿ya? En la médula ósea. Si alguna vez ustedes han tomado un hueso de pollo y lo han partido por la mitad, verán que en el interior hay una especie de esponja de un rojo muy oscuro. Ese es el lugar donde se originan las células sanguíneas, en ese caso el pollo.
Pero en nuestros huesos tenemos lo mismo. ¿Ya? Si tú partes un hueso humano, ¿ya? Por la mitad, tú vas a ver que en el interior de los huesos hay médula ósea, que es el lugar donde se Oh, originan las oh, células sanguíneas. ¿Ya? ¿tú no te sientes raro después de estando en una clase de biología? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por hablar de estas cosas, dice usted? Sí, es que me da como, es como que me da cosas así como, Sí, es muy bueno entonces que no estudie cirugía, porque en ese caso tendría mucho sufrimiento. Claro, hay gente que tolera poco pensar en esto, ¿ah? Pero piensa que es maravilloso. Yo creo que muy poca gente, realmente muy poca gente sabe que la sangre se produce en los huesos. ¿Ya? La gente probablemente piensa que la sangre se produce en el corazón, o que piensen que se produce en el hígado, o piensan que se produce en otro lugar. Pero yo creo que si tú haces una encuesta y le preguntas a las personas dónde se produce la sangre, yo creo que muy poca gente te va a decir que la sangre se produce en el interior de los huesos. Te lo voy a Salvo, preguntar a mi familia. salvo que Sí, haga es un que análisis. Sí, cuando haga un uno es chico análisis. como que le relacionan el corazón con la sangre, entonces ahí Sí, queda como, claro. Y es interesante que no, porque son dentro de los huesos. ¿Ya? Aquí aparecen las funciones, ¿ya? De cada uno de los tipos sanguíneos. Los glóbulos rojos, también se llaman eritrocitos, están acá, se encargan del transporte de oxígeno y, como les decía, ayudan en el transporte de CO2. ¿Ya? Y ahí se describen cómo son unos discos bicóncavos, ya sale el tamaño, qué sé yo. Los glóbulos blancos combaten infecciones. Dice detalles luego, ya, pero nosotros no nos vamos a meter en esos detalles. Son muy variados, son el grupo más diverso. Y las plaquetas se encargan de la coagulación de la sangre. ¿Ya? Y ahí están más o menos algunas características y la cantidad. ¿Ya? Y aquí están lo de los glóbulos blancos, pero insisto, no vamos a detenernos en ello. Esto sí es importante, porque aquí también aparece otra cuestión interesante. Los glóbulos rojos, los eritrocitos, no viven para siempre. Los glóbulos rojos están limitados a un tiempo de vida de entre 100 y 120 días. Después de eso, se mueren. Entonces, los glóbulos rojos nacen en los huesos, pasan a la circulación, y en la circulación, estos glóbulos rojos van a andar durante más o menos 120 días. 100, 120 días. Después de eso, se mueren. ¿Ya? Hay unas células que se llaman macrófagos, son especialistas, y matan a estos glóbulos rojos viejos, y reciclan algunos de sus componentes, por ejemplo el fierro, lo reciclan, y otros componentes los degradan. ¿Ya? Eh, por ejemplo, se degrada el grupo M, que forma parte de la hemoglobina, y se elimina por las deposiciones o por la orina. Pero es interesante saber que hay ciertos elementos que son reciclados para producir nuevos glóbulos rojos. Ojo que nosotros producimos millones de glóbulos rojos por segundo. ¿Ya? Por segundo, son como 5 millones de glóbulos rojos por segundo lo que nosotros somos capaces de producir. Es una cantidad gigantesca. ¿Ya? Ahora, esto requiere una explicación porque aquí se ve un tanto complicado de entender, pero lo voy a dibujar para que se entienda ese asunto. Tengo acá listo ya la tabletita para hacer el dibujito. Y quiero que recordemos un dibujo que se hizo hace un tiempo. Ojo, voy a dibujar esa parte. Acá. Hace un tiempo atrás, nosotros, cuando estábamos hablando del pulmón, yo hice un dibujo así. Dije que este era el alvéolo, y que por cerca del alvéolo pasaba un capilar. Digamos que en este capilar ese es el sentido del flujo sanguíneo. Y cuando hablamos de esto, yo les dije que dentro del alvéolo uno tenía una concentración alta de oxígeno y que la sangre que llegaba hasta acá tenía una concentración baja de oxígeno. Por lo tanto, cuando la sangre pasaba por el alvéolo, el oxígeno ingresaba, de modo que después de pasar, la concentración de oxígeno era alta. Es decir, venía sangre pobre en oxígeno, el oxígeno pasaba desde el alvéolo hacia la sangre,
y por lo tanto la sangre que salía era rica en oxígeno. Y en esta misma línea dijimos que la sangre que llegaba era o tenía un contenido alto de CO2. En el alvéolo hay un contenido muy bajo de CO2, por lo tanto el CO2 salía, y finalmente la sangre que salía tenía una baja concentración de CO2. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, que lo vimos cuando hablamos del pulmón. Y que esto se producía simplemente difusión. ¿Ya? Ahora bien, vamos a explicar esto desde otro punto de vista ahora. Y voy a dibujar aquí un vaso sanguíneo, y dentro del vaso sanguíneo voy a dibujar un glóbulo rojo. Recordemos que el glóbulo rojo lo que busca es transportar oxígeno. Para eso lo hace. ¿Cómo lo logra? El glóbulo rojo en su interior tiene unas proteínas que a lo mejor ustedes las han escuchado hablar, ¿ya? Que se llama hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina tiene, voy a escribir en estos términos, le gusta el oxígeno. A la hemoglobina le gusta el oxígeno, ¿ya? Eso se conoce en biología como afinidad. Pero pasa una cosa con la hemoglobina. Para que se entienda, voy a escribir algo que va a sonar extraño, pero me gusta porque así se puede entender bien. A la hemoglobina le gusta mucho el oxígeno cuando no lo tiene. Y cuando sí lo tiene, ya no le gusta tanto. Ya. Quiero que se entienda esa idea. A la hemoglobina le gusta el oxígeno, pero le gusta mucho cuando no lo tiene, y cuando sí lo tiene, ya no le gusta tanto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a cambiar el dibujo. Y voy a volver al dibujo de antes, para ver qué es lo que pasa en un alvéolo. Nuevamente un alvéolo, nuevamente un capilar, ¿ya? Aquí me quedo un poco malo, pero creo que la idea ya está. ¿Ya? Tenemos un alvéolo y tenemos un capilar. Voy a dibujar aquí glóbulos rojos que van en este sentido. ¿Ya? La pregunta es, ¿estos glóbulos rojos que están llegando al alvéolo tienen oxígeno o no tienen oxígeno? En términos generales. Sí. Si están llegando al pulmón, si están yendo hacia el pulmón, ¿es porque tienen oxígeno o es porque van a buscar oxígeno? Van a buscar. Van a buscar oxígeno, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué dirías tú? ¿Que estos glóbulos rojos tienen harto oxígeno o tienen poco oxígeno? Tienen poco. Muy bien, tienen poco oxígeno. Tienen poco oxígeno y por eso van a buscarlo. Ahora, recuerden lo que les dije. Cuando la hemoglobina tiene poco oxígeno, lo quiere mucho. Por lo tanto, lo que va a pasar es que cuando ese glóbulo rojo esté aquí, lo que va a pasar con el oxígeno es que el oxígeno va a pasar para acá. Y por lo tanto, ese glóbulo rojo, esa hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, se va a cargar de oxígeno. Como consecuencia, cuando ese glóbulo rojo, cuando ese glóbulo rojo ya haya pasado por esa zona,
esos glóbulos rojos van a estar llenos de oxígeno. ¿Cierto? Y acá van a tener poco oxígeno. Y acá salen cargados de oxígeno. En otras palabras, o para usar la misma naturaleza, la hemoglobina, que era esa proteína que estaba adentro, está cargadita de oxígeno acá. Pero nosotros sabemos que cuando está cargada de oxígeno, ya el oxígeno le gusta menos. Porque le gusta mucho cuando no lo tiene, y cuando sí lo tiene, le gusta menos. Entonces lo va soltando. Entonces lo va a ir soltando. Muy bien, Amelia. ¿Y dónde lo va a ir soltando? En los tejidos que lo necesitan. Por lo tanto, se carga de oxígeno y cuando ya está cargada de oxígeno, lo empieza a liberar. Lo empieza a liberar. Y lo libera en los tejidos, se lo pasa a las células del músculo, se lo pasa a las células de la piel, se lo pasa a los que lo necesitan. ¿Mister? ¿Sí, dígame? Y ahí absorbe el El carbono. CO2. um, Exactamente. CO2. Exactamente. Y ahí va a absorber el CO2. Pero el CO2 tiene una forma distinta de incorporarse que no le vamos a alcanzar a ver hoy día, vamos a tener que verla en la clase siguiente, ¿ya? Pero súper bien, esa es la idea, la hemoglobina le gusta mucho el oxígeno cuando no lo tiene, por lo tanto, en el pulmón se carga, y luego cuando ya lo tiene, lo empieza a liberar en los tejidos, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Vamos a continuar con esto en la clase siguiente, vamos a ver qué pasa con el dióxido de carbono y qué pasa con los vasos sanguíneos, ¿ya? Que estén muy bien, muchachos. ¿Ya? Que descansen, ya se nos va a cortar Bueno. esto. Sí, la clase la voy a subir, estoy grabándola, aquí deja de grabarse y se sube. Muchas gracias, muchachos. Que estén